en su centro de salud. En caso de que la persona sí reuniera los criterios, se le hacía la invitación oficial a través del consentimiento informado, que es un requisito en las investigaciones, y bueno, ya nos poníamos de acuerdo con los pacientes para poderlos visitar nuevamente en sus domicilios durante 4 ocasiones. Es el número de visitas que se manejó por cada paciente. Y bueno, aquí en esta diapositiva, como pueden ver, cada cuadro representa una de las visitas. En la primera visita se realizaron las mediciones antropométricas y de composición corporal. Se aplicaron algunos cuestionarios de autocuidado, como el de acciones y el de perfil de diabetes. También se aplicó un recordatorio de alimentos de 24 horas para obtener una medición más objetiva de la ingesta de macronutrientes, principalmente de los carbohidratos. Y utilizamos un podómetro para la medición de actividad física. Ahí en esta primera sesión se les explicaba el uso. Se programó una segunda sesión en su casa y en la segunda sesión se volvió a aplicar otro recordatorio de alimentos de 24 horas. Se hizo la revisión del podómetro, que es, el podómetro es un cuentapasos. Algunos de ustedes, posiblemente de los estudiantes sobre todo, si no los conocen, han estado saliendo diferentes modelos y bueno, utilizamos un modelo validado, el New Lifestyle 2000. También aplicamos allí en la segunda visita un cuestionario de consumo de alcohol y los instrumentos cognitivos para medir atención, concentración y memoria, que está representado en la prueba de trazos. En la tercera visita se aplicó un tercer recordatorio de alimentos, se recogió el podómetro y se dio una cita para el laboratorio. Los pacientes acudieron al laboratorio para hacerle las mediciones bioquímicas de los marcadores que ya señalé al principio, y se programó una cuarta visita para hacer la entrega de los resultados, donde se les orientó en alimentación, ejercicio, monitoreo y medicamentos. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se precisó la educación. Los análisis de datos. Se utilizó el paquete SPSS versión 15 y bueno, utilizamos diferentes análisis estadísticos, desde la estadística descriptiva a través de frecuencias, porcentajes, medios de tendencia central, hasta estadística inferencial no paramétrica, como la correlación de Spearman y algunas de las pruebas que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Fue muy importante también las consideraciones éticas. Este estudio estuvo apegado al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación y desde luego a la autorización del Comité de Ética e Investigación de esta facultad. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Dentro de los resultados nos indicaron, bueno, como mencioné, se obtuvo una muestra aleatoria, ya no les dije de cuántas personas, pero la muestra aleatoria con la que trabajamos fueron 135 adultos, en edades entre 31 y 69 años, con una media de edad de 53. La gran mayoría de la muestra estudiada fueron mujeres. El promedio de escolaridad fue de 6 años, la gran mayoría también de la muestra eran casados y eran amas de casa. La duración de la diabetes en promedio que tenían los participantes fue de 7 años, aunque encontramos tanto personas que acababan de ser diagnosticadas como personas que tenían hasta 30 años con la enfermedad. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Para hacer los análisis en relación a las variables principales, una de las variables principales fueron las acciones de autocuidado. Se obtuvo un índice general que fue un índice bajo, un índice de 43.5, y posteriormente se hicieron los índices, pero por dimensiones. Aquí en esta tabla número 1 podemos observar que el comportamiento y la conducta de autocuidado a la que más se apegan los pacientes es al consumo de sus medicamentos, es lo que menos se les olvida.
tomarse sus medicamentos, en su gran mayoría hipoglucemiantes o antihiperglucemiantes orales. Por el contrario, la conducta que se observó con un índice más bajo, pues fue, como lo pueden observar, el monitoreo. Se hicieron análisis para determinar si había diferencia entre los géneros y no se encontró diferencia significativa. Estamos hablando de aspectos estadísticos. Puede ser aparentemente que las medias entre hombres y medianas y medias entre hombres y mujeres fueran ligeramente diferentes, pero estadísticamente no hubo significancia. Entonces, dentro de estas acciones de autocuidado, les comentaba que a la par se les solicitó que utilizaran un podómetro. Este podómetro lo utilizaron por 7 días. Y aunque no presento aquí los hallazgos, porque esos hallazgos se van a presentar en una tesis de licenciatura de una de las estudiantes, encontramos que la gran mayoría de los participantes estaban entre actividad sedentaria, actividad mínima y actividad moderada. Pocos fueron los participantes que eran muy activos o activos. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? De acuerdo al control glucémico, esto que podemos observar en esta tabla son las medias de los indicadores bioquímicos. La media de hemoglobina glucosilada fue de 9.88, lo cual rebasa a la cantidad ideal que les había comentado de acuerdo a la ADA. Y también estamos observando que los triglicéridos, el valor del punto de corte ideal es de 150, y aquí estamos viendo que está por arriba. Obviamente la glucosa ahí está elevada porque, bueno, sabemos que estamos trabajando con población con diabetes y una de las características es la hiperglucemia. ¿Y podemos pasar la siguiente, por favor? Hicimos nosotros una clasificación para determinar en base a estos indicadores bioquímicos el control glucémico. Si nosotros hacemos el análisis primero, retomando los criterios de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, donde nos dice que menos del 7% se considera buen control, el 100% de la muestra estudiada obtuvo control deficiente, de acuerdo a los criterios de la ADA. Haciendo ahora la comparación con los criterios de la norma oficial mexicana, encontramos que ninguno de los pacientes estaba con buen control glucémico, todos quedaron en regular y malo, que en esta diapositiva lo pueden observar en las primeras 3 columnas que corresponden a la hemoglobina glucosilada, la columna roja y la columna amarilla, son el control regular y control deficiente. Los otros 3 indicadores que pueden ver ahí no se observa muy bien la letra, pero se refieren a las cantidades de glucosa, colesterol y triglicéridos. Y bueno, de glucosa también, de acuerdo a las clasificaciones de la norma oficial, salen con un control deficiente, que es la columna amarilla, y en cambio, de acuerdo, en el caso del colesterol, bueno, salieron con buen control aparentemente, aunque aquí no se especifican los otros 2 tipos de colesterol, el HDL, que es el que nos interesa. Pero básicamente aquí lo que quiero resaltarles es que uno de los criterios principales para el control glucémico en las personas con diabetes es sin duda la hemoglobina glucosilada, que son las 3 primeras columnas. Entonces estamos observando que se tenía muy mal control glucémico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Si recuerdan ustedes, en el objetivo secundario, se quería determinar la relación de algunas variables, entre las que se mencionó la educación comprensión en diabetes. Se indagó qué tanto las personas habían recibido educación y bueno, solo el 72.41 contestó que sí habían recibido educación en diabetes, pero de esa educación que habían recibido solamente se había comprendido el 52.16, de acuerdo a las preguntas del cuestionario. Se midió también la depresión y la media obtenida fue de 10. ¿Esto qué significa? Bueno, para nosotros, de acuerdo al instrumento que se aplicó, que fue el instrumento de Beck,
más del 50% de la muestra estudiada presentó algún grado de depresión. El puntaje mínimo que se puede obtener en este instrumento es de 0, en este cuestionario de depresión, y el puntaje máximo es de 60. A partir de 10 se tienen menos de 10, estamos hablando de que no hay depresión, pero si se tienen de 10 a 20 puntos, va subiendo la complejidad de la depresión, aunque en este caso fueron afortunadamente pocas personas que se encontraron con depresión severa, en cuyo caso fueron canalizados al departamento. Nos estuvimos apoyando con psicología en el centro de salud. Y bueno, se aplicó también el examen breve del estado mental, por sus siglas en inglés, es el MMSE, que mostró una media de 25, el puntaje menor fue de 19 y el mayor fue de 30. En las pruebas cognitivas que vemos aquí, dice trazos A, se tuvo una media de tantos. Aquí, entre menos sea el tiempo que se tarde la persona en hacer la prueba cognitiva, estamos hablando que se está reflejando un mejor desempeño cognitivo. Y la media obtenida pues fue de 91 segundos para trazos A, y para trazos B fue un poquito más, ahí lo pueden observar. Y bueno, de la muestra estudiada, el 40% de la muestra había consumido o consume de vez en cuando el alcohol, aunque no se encontró consumo dañino. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Y bien, para dar respuesta al objetivo general que establecía que había relación entre las conductas de autocuidado y los marcadores bioquímicos, encontramos que hubo relación en el autocuidado con la glucosa sanguínea, es decir, a mejores conductas de autocuidado, menores niveles de glucosa sanguínea, lo cual es bueno. Dentro ya de las dimensiones del autocuidado se encontró que la medicación y el ejercicio estuvieron relacionadas con la glucosa sanguínea. Es decir, a mejor medicación, menos niveles de glucosa, y a más ejercicio realizado, menos niveles de glucosa. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Para hacer nosotros determinar la relación de todas las variables sociodemográficas que les mencioné, como la edad, escolaridad, etcétera, con las conductas de autocuidado, hicimos primero unas pruebas de correlación donde encontramos varias de ellas relacionadas, pero esto se profundizó a través de otro análisis estadístico donde encontramos que las variables que influenciaron significativamente el autocuidado en dieta y medicamentos fueron el desempeño cognitivo, la depresión y la educación previa en diabetes. Asimismo, al identificar el análisis más profundo que nos da este tipo de análisis estadístico, se determinó que la conducta de autocuidado de medicamentos fue afectada por el desempeño cognitivo y la conducta de autocuidado en dieta fue afectada por la educación previa en diabetes. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Las conclusiones que encontramos en este primer año, pues en algunas de estas ya las mencionamos. El nivel de autocuidado general fue bajo, la dimensión con mejor apego fue la toma de medicamentos, se encontró un pobre control glucémico, a mejores conductas de autocuidado se observaron niveles más bajos de glucosa sanguínea en ayuno. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Las dimensiones del autocuidado relacionadas a la glucosa sanguínea fueron los medicamentos y el ejercicio, y las variables que influyeron en las conductas de autocuidado en dieta y medicamentos de una manera más predictiva fueron el desempeño cognitivo y la educación en diabetes. Podemos pasar